Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Parada y Fonda. Episodio 22. Bienvenidos a Bilbao Abando. Imagen de portada. Fantástico tren Talgo 3 saliendo de la estación bilbaína con una bitensión de la serie 279 dando tracción. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Nos vamos a otra de las clásicas estaciones de la red ferroviaria española. Y nos vamos a Bilbao, a tierras vascas, para conocer cómo era, en otros tiempos, la fantástica estación de Abando. Una estación que fue de 1500 voltios durante mucho tiempo. Aquí vemos a una locomotora de la serie 282 de Renfe, antigua serie 1100, haciendo maniobras en Bilbao Abando en el año 1974. Estas locomotoras se utilizaron sobre todo a partir de finales de los 60, sobre todo para maniobras, ya que eran locomotoras bastante antiguas y se las podía ver pululando por toda la provincia de Vizcaya. Imagen del 3 de febrero de 1977, moviendo una composición de vagones plataforma teleros KS. Fantástica imagen. Una época dorada para Bilbao, la de los años 70, donde posiblemente era la zona más industrial de España en aquella época, y había una densidad industrial y una gran actividad económica. Y nos vamos a los inicios de la estación de Bilbao Abando. Aquí vemos cómo la estación estaba en obras porque se estaba levantando el nuevo edificio por entonces, que es el actual, el que tiene una fantástica marquesina y una gran vidriera, aparte de tener un conjunto arquitectónico bastante interesante. Imagen del 4 de diciembre de 1945. Aquí vemos cómo los viajeros estaban evitando las numerosas obras que había en toda la estación. Otra vista de los trabajos de obra del interior de la marquesina. Imagen del año 1946, donde se estaba levantando la marquesina y todavía faltaba bastante para inaugurar el edificio. Estación 100% Renfe. Finalmente, después de unos años de obras, se inauguró en el año 1948. Fue diseñada por Alfonso Fungairiño. La estación, por fuera, era de estilo clasicista y también con cierto aire monumental. También es una de las estaciones con mayor altura de toda la red ferroviaria española. Aquí vemos también el estado de las obras en la década de los 40. Imagen del año 1945. A pesar de que había finalizado la Segunda Guerra Mundial y Europa estaba devastada y era difícil encontrar materias primas, a pesar de todo, la estación bilbaína y Renfe se animaron a construir no solamente esta estación, también varias estaciones y talleres por toda España. Fantástica imagen del interior de la estación. Imagen del 28 de abril de 1948, de poco antes de la inauguración oficial del edificio. En el interior, recuerdo un poco a las grandes estaciones que hay en el Reino Unido y en los Estados Unidos. La anterior estación, que se construyó en 1863, fue demolida. No olvides suscribirte al canal de Meijo Ferroviario y también darle a la campanita para recibir puntualmente las notificaciones de futuros estrenos. Muchísimas gracias. Una vista más detallada del vestíbulo desde la zona de abajo, donde se pueden ver las taquillas.
Disfruta del vídeo hasta el final, donde podremos ver unos fantásticos trenes de época que circularon en esta fantástica estación. Ya desde los inicios de Renfe, los trenes que llegaban a Bilbao Abando eran los grandes expresos procedentes de Madrid y también de Barcelona y de otros lugares de España. Fue una estación que desde el principio tuvo de lo mejorcito. También muchos trenes eran de lo más lujoso de sus respectivas épocas. Aquí vemos otra imagen de la construcción debajo de la marquesina. Una de las mejores marquesinas de todas las estaciones de la red ferroviaria española. Desde los años 40 hasta los años 70, Bilbao llegó a ser la tercera área metropolitana de España, después de Madrid y de Barcelona. Además, una ciudad muy próspera y muy rica y muy pujante, donde había capital, había dinero y abundante mano de obra. Aquí vemos una fantástica imagen de la zona exterior de la estación de Bilbao Abando. Un gran trabajo del arquitecto, donde su edificio se integró fácilmente en el paisaje bilbaíno arquitectónico de aquella época. Una estación que tuvo un gran uso multitudinario, ya que Bilbao, a ser un centro industrial de primer orden, atraía a muchos trabajadores, hombres de negocios, empresarios, generando una vida económica muy importante en la ciudad. Imagen de la zona trasera del edificio de la estación, del 28 de abril de 1948. Bilbao, también, era un centro financiero muy importante en aquella época, desde los años 40 hasta prácticamente los años 80. Una estación muy bien construida y muy sólida, que estuvo prácticamente sin cambios hasta la década de los años 80. Donde, desgraciadamente, por las graves inundaciones que sufrió la ría de Bilbao, tuvo que ser reparada de los graves daños que tuvo la estación y sus alrededores. Una imagen donde podemos ver ya la estación inaugurada y en funcionamiento, con los antiguos coches de viajeros que había en otros tiempos. Imagen de la década de los años 50. Donde Bilbao Abando se convirtió en una de las estaciones más importantes de toda la red ferroviaria española. Y del interior, pues nos vamos ya a ver trenes al exterior. Así era la estación bilbaína en otros tiempos. Dispone también de una de las mejores vistas panorámicas de toda la red ferroviaria española, donde se puede ver no solamente la marquesina y el edificio de viajeros, todas las grandes instalaciones aledañas que existieron en torno a él. Una estación que quizás tiene poca historia en cuanto a tracción vapor, pero una historia muy rica y muy variada en tracción eléctrica, sobre todo de 1500 voltios en un principio. Aquí vemos un fantástico vehículo de mantenimiento de catenaria. Imagen del 26 de julio de 1978. Por esa época, todavía, la tensión de la catenaria era de 1500 voltios. Una tensión que se alargó en la mayoría de la red vasca hasta bien entrados los años 80, y la última línea que hubo en 1500 fue ya en la década de los 90. Fue una tensión que se negó a desaparecer. Fue sustituida por un sistema de 3000 voltios a corriente continua, la electrificación estándar que impuso Renfe ya desde la década de los años 50 y 60. El Bilbao de la década de los años 60 tenía una vida muy intensa, aumentaba de población, tenía la industria más potente de España y por supuesto que llegaban los trenes más lujosos del país. Aquí podemos ver un fantástico coche de la Compañía Internacional de Coches Cama descansando en una de las vías bilbaínas, el 14 de enero de 1961.
Otro lujoso coche de la Compañía Internacional de Coches Camas, el VR 2147 en Bilbao Abando, en el año 1957. Los expresos que llegaban a Bilbao tenían mucha categoría. Eran muy a menudo los coches cama, los coches restaurantes y los coches salones de la Compañía Internacional de Coches Cama. Próximamente el Meijo Ferroviario, en monográficos de material remolcado, los coches de la Compañía Internacional de Coches Cama, los inolvidables coches de gran lujo que circularon por la red ferroviaria española. En Bilbao Abando, el lujo no solamente lo ponían los grandes y lujosos coches de viajeros, también las míticas Cocodrilo de la serie 275 de Renfe, las antiguas 7500 de la Compañía del Norte. Unos trenes expresos que hasta la década de los 70 tenían todo tipo de lujos, no solamente en el material remolcado, también la tracción era de lujo. Hemos visto una imagen del 27 de marzo de 1976. La locomotora 275-010, ya en sus últimos años de funcionamiento. Otra imagen, más clásica, de la entrada a la Marquesina. Nos vamos a los primeros años de Bilbao Abando, finales de la década de los 40. Como hemos visto en anteriores imágenes, las Cocodrilo de la serie 7500 era la atracción principal en los grandes expresos que tenían origen o salida en la estación bilbaína. Y no podía faltar uno de los rasgos diferenciales de esta gran estación, la gran vidriera que se construyó en esta estación. Una amplia vidriera policromada realizada por la Unión de Artistas Vidrieros de Irún, uno de los símbolos notables no solamente de esta estación, también es prácticamente un monumento de la ciudad de Bilbao. Vamos a pasar del blanco y negro, nos vamos al color para disfrutar con más detalle de esta gran obra de arte. Una vidriera que está compuesta por 301 piezas, con unas medidas de 15 metros de ancho por 10 de alto, y fue realizada en 1948 por Jesús Arrecubieta, del taller de la Unión de Artistas Vidrieros de Irún, siguiendo un proyecto de Miguel Pastor Veiga. Tiene una temática variada que representa las diversas escenas típicas de la sociedad vizcaína, tanto en el ámbito social como industrial o deportivo. Muestra también lugares emblemáticos como la Basílica de Begoña. La parte central alberga un reloj y bajo él un escudo de España. Una escena que refleja muy bien la pujanza y la gran bonanza económica basada en la minería y la industria del acero, en fin, el gran poder industrial que tuvo Bilbao y la provincia de Vizcaya. Aspecto que tuvo la estación de Abando en la década de los 80 y parte de los 90, donde se puede ver la famosa galleta, el famoso logotipo de Renfe, que durante muchos años fue la imagen de la empresa, un logotipo que nunca debió de haber desaparecido. Una imagen para el recuerdo. Actualmente, Bilbao Abando es un intercambiador de varios medios de transporte y también un centro comercial. Pero eso es otra historia. Aquí nos vamos a centrar en los buenos años de Bilbao Abando. Y por supuesto, en el fantástico material que se pudo ver en esta estación. Aquí vemos a una locomotora de la serie 7100 en Bilbao Abando. En uno de los cocherones donde solían
amontonarse estas locomotoras cocodrilo que luego fueron a llamarse la serie 271 con la numeración UIC. Todo un paraíso para los aficionados al ferrocarril de 1500 voltios, que fue una rara avis en España. Fue la última zona de toda la red ferroviaria española en tener la famosa tensión de 1500. También se podían ver las primas de las anteriores locomotoras, la serie 7000, que carecía de capot en la parte delantera y trasera en ambos testeros. Era la única diferencia que tenían estas locomotoras, la serie 7000 y 7100. La 7100 se le añadió un capot con un eje libre para poder aligerar el peso por eje y circular por ciertas líneas que tenían muy limitado el peso. Unas unidades que se veían mucho en Bilbao Abando eran también los míticos pingüinos, que eran también de 1500 voltios. Unidad de la serie 433-534 de Renfe, de la primera subserie, fotografiada en junio de 1984. El año que poco después de esta imagen se realizó el cambio de tensión a 3000 voltios y por lo tanto cambió el material. Excepto en el antiguo ferrocarril de Bilbao a Portugalete y Teriano, que siguió funcionando a 1500 voltios hasta la década de los 90. Como antes hemos podido ver en otras imágenes, los trenes que llegaban a Bilbao Abando eran trenes de categoría, y aquí vemos una pareja de locomotoras 350 Talgo dando tracción a un Talgo 3 a Madrid. Fantástica imagen de abril de 1974. Por lo general, los Talgos 3 iban a Madrid por Burgos y Aranda de Duero. Fue un servicio que se empezó a poner cuando se inauguró el famoso directo Madrid-Burgos allá por el año 1968. Durante muchos años, las locomotoras reina de los grandes expresos y trenes rápidos fueron las locomotoras bitensión de las series 279 y 289 con base el Miranda de Ebro. Imagen de la 289-017 saliendo de Bilbao Abando con un fantástico tren expreso, el 18 de abril de 1977. Aunque estas locomotoras eran del depósito de Miranda de Ebro, se las veía mucho en Bilbao a menudo aparcadas, estacionadas y esperando realizar constantemente servicios. La alta densidad de población que tuvo hasta los años 80 el área metropolitana de Bilbao y también la provincia de Vizcaya hizo que tuviera su propio núcleo de cercanías, y las unidades 439 eran bastante habituales en la zona de Abando. Foto de la unidad 439-006 de Renfe, con la decoración azul y amarilla que fue bastante vistosa en la década de los 80. A pesar de la desindustrialización muy fuerte y muy dura en la década de los 80, y también de la pérdida de población, aún así el núcleo de cercanías de Bilbao sigue siendo muy importante. Y de una unidad bitensión nos vamos a una de 1500 voltios. Nos vamos a la serie 441, que era una rara avis en los ferrocarriles españoles y su localización era en una de las grandes líneas de cercanías del entorno de Bilbao. Imagen de febrero del año 1991. Una unidad que recuerda mucho a las series 432 y 597 de Renfe. Y aquí vemos a las bitensión haciendo fila en Bilbao Abando. Aunque el depósito era Miranda de Ebro, se las veía muy a menudo y preparadas para realizar los numerosos trenes que circularon hasta la década de los 80, ya que Bilbao perdió bastante tráfico a partir de los años 90. Una caída de tráfico que fue general en toda España, pero que Bilbao, que había sido tradicionalmente origen y destino de numerosos trenes expresos, vio caer su tráfico.
Imagen de julio de 1987. También en Bilbao Abando se podían ver raras avis como esta que vemos aquí. Una unidad TER que tuvo una especie de color experimental durante una época. Imagen del TER 597-052 el 7 de mayo de 1986. Pocos años después, este TER acabó retirado del servicio y prácticamente para el desguace. De poco le valieron sus vivos colores. No solamente se podían ver grandes expresos, que fueron durante muchos años los reyes del largo recorrido. También se podían ver a los electrotrenes de la serie 432 y bastantes servicios TER que llegaban a la capital vizcaína. Aquí tenemos una vista de la década de los años 80, donde podemos ver a mano derecha los aledaños que también tuvo Bilbao Abando. No solamente la estación bilbaína con su fantástica marquesina era importante, también todas las instalaciones que tenía a su alrededor. Fantástica imagen para que nos demos cuenta de las grandes instalaciones y el gran punto de la red que fue Bilbao Abando. Los grandes expresos que daban tracción, las locomotoras de la serie 279 y 289, tenían destinos como Madrid, Barcelona y Galicia. También salían trenes transversales hacia el sur de España o al levante español. Hasta la década de los 80 había un montón de relaciones directas que unían la capital bilbaína con destinos muy importantes. Aquí vemos a la locomotora 279-014 el 18 de marzo de 1989. Aunque buena parte de la red vizcaína ya era de 3.000 voltios, las locomotoras bitensión estuvieron mucho tiempo trabajando por esta zona. También los servicios con Talgo 3 eran bastante habituales y, como podemos ver en la imagen, había numerosos tractores de maniobras para realizar todo tipo de maniobras. Era una estación con una enorme actividad. Hoy en día, los servicios, la mayoría con trenes Alvia, son bastante reducidos en comparación con la década de los 80. Aunque también es justo reconocer que el tráfico de cercanías ha aumentado mucho en los últimos años. Grandes expresos nocturnos por la noche y grandes servicios diurnos por el día. Aquí vemos a las unidades 432-018 y 597-042 en julio de 1985. Había servicios diurnos en la década de los 80 con Barcelona, con La Coruña, con Valencia. Había bastantes trenes para elegir por el día y por la noche. Algo que hoy en día se echa de menos en buena parte de la red ferroviaria española, que en muchos trayectos importantes solo hay un tren diario, y a veces ni eso. Otra imagen de Bilbao Abando en acción en la década de los 80, donde se pueden apreciar las vías de limpieza, donde había un montón de material convencional para realizar su mantenimiento. Se ve también alguna 333, en fin, se veía de todo, material bitensión, algo de 1500 voltios, también algo de 3000 y material diésel. No me voy a olvidar tampoco del mítico Iberia Expreso, el tren Bilbao-Hendaya, que llegaba hasta Salamanca y Fuentes de Oñoro, hasta la misma frontera portuguesa. Un patrón que se repetía bastante en los años 80 eran grandes expresos nocturnos y servicios diurnos de calidad que iba poniendo Renfe para trenes diurnos. Aquí vemos a una unidad de la serie 444 saliendo, o mejor dicho entrando, porque tiene el foco rojo en cola, entrando en Bilbao Abando el 9 de enero de 1985, un día nevado en la capital bilbaína. Y con el cambio de tensión llegaron masivamente las míticas unidades de la serie 440 de Renfe, que sustituyeron a muchas antiguas unidades que venían de los 1500 voltios
o que eran Vitensian. Aquí vemos a la 440-229 de Renfe. También se puede apreciar a mano izquierda una curiosa composición de algún tren expreso que estaba realizando alguna maniobra. Dentro de los servicios diurnos de calidad que disponían los bilbaínos, también estaban los trenes TER de la serie 597, que hacían servicios a La Coruña y a lugares como Valencia y sitios muy distantes. Aquí vemos a la unidad 597-060 de Renfe, en el año 1985. Otro tren bastante mítico, que era un tren rápido diurno, era el Bilbao-Badajoz, que era una rama del Iberia Expreso que al llegar a Salamanca se desacoplaba e iba por la ruta de La Plata hasta Cáceres y Badajoz. Los servicios con Talgo 3 se centraron casi exclusivamente durante bastante tiempo con locomotoras Vitensian. Aquí vemos a la locomotora 289-012 de Renfe con el Talgo 3 en Bilbao Abando, el 24 de noviembre de 1992. Después de muchos años, les quedaba ya poco a estas locomotoras, ya que poco tiempo después fueron pasadas para hacer servicios de mercancías en las nuevas unidades de negocio de Renfe Operadora, tanto para cargas o transporte combinado. Un día cualquiera de la década de los años 70 en Bilbao Abando, una unidad 433-572 entrando en la marquesina bilbaína y al lado un expreso con una larga composición de coches de la serie 8000 y también de literas y camas que no se pueden ver ahora mismo en la foto. Esta era una escena muy típica de la década de los años 70. Fantástica imagen de junio de 1972. Y nos vamos a la última imagen de este reportaje. Aquí vemos un tren TER de la serie 597 con la fantástica vidriera de fondo y un TER flanqueado por un tren expreso a mano izquierda y por una unidad Vitensian 439 a mano derecha. Fantástico recuerdo de Bilbao Abando. Bilbao es mucho Bilbao. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.